Hace un par de semanas comenzamos una serie de mensajes que se llama Del dolor a la esperanza, en donde estamos viendo una sección de los salmos llamado los salmos de lamento. Y hoy hacemos continuación a la parte 2, en donde vamos a juntos a observar y aprender cómo vamos a acercarnos a Dios con nuestras quejas. Una de las cosas que como familia nos gusta hacer es viajar a algún lugar, y no necesariamente muy lejos, pero simplemente ir en un vehículo o a veces en autobús, en transporte público. Es una forma de crear memorias, ¿no? Muchos recuerdos en donde años después miramos y decimos, era cuando el niño estaba más pequeño, o cuando fuimos a tal lugar. Sí, nos acordamos de muchas cosas muy bonitas, pero muchas veces en el momento, cuando estamos viajando, particularmente con niños pequeñitos, puede ser un dolor de cabeza para muchos. Los niños dicen, ya me llegamos, ¿y cuánto más falta? ¿Y cuándo vamos a llegar? ¿No? Y a veces ni siquiera sabemos cuándo vamos a llegar. A mí me dijeron que el autobús se iba a hacer 10 horas y literalmente 14 horas después llegamos a nuestro destino. Muchas veces los niños se están quejando ya de que tienen hambre cuando apenas comimos hace media hora, o mamá me está tocando, mire, me está viendo, ¿no? Y hasta ya los papás están de que para la otra ya no vamos a salir. El que me molesta es cuando les dices a los niños, alguien tiene que ir al baño, y todos te dicen, no tenemos que ir al baño, y como 5 minutos después te dicen, tengo que ir al baño, y bueno, te aguantas. Actualmente todos en el mundo, toda la humanidad entera, estamos en un viaje en un carro que se llama pandemia, modelo CB19, o mejor conocido como COVID-19. Nadie de nosotros pidió estar en este viaje. A nadie nos preguntaron, ¿te quieres venir con nosotros a este viaje llamado pandemia? Más bien dicho, todos estamos en este viaje. Y como los niños, hacemos preguntas como, ¿cuándo vamos a llegar al final de este viaje? ¿Cuándo se va a acabar? Y dependiendo de las fuentes que consultes o la información que comparten en redes sociales, la respuesta es entre 2 semanas a 2 años. Más o menos por ahí es donde se nos dice que va a terminar esto. Y eso nos dice, por cierto, de que aún los expertos no saben de cuándo va a terminar esto. Solamente nos pueden dar su opinión. No sé, nadie sabe cuándo esto va a terminar. Lo que sí sé es que yo no quiero echar a perder este tiempo, esta oportunidad que Dios está dando durante esta temporada para aprender y crecer. A pesar de que no son las mejores condiciones ahorita, Dios quiere usar este tiempo para que nosotros aprendamos y crezcamos en su gracia. En Deuteronomio 8, versículo 2, Moisés refleja sobre los años que la nación de Israel pasó en el desierto. Él les dice, Dios los llevó a ustedes por el desierto para afligirlos, literalmente humillarlos. Ahora, esa palabra humillar en español tiene una connotación muy negativa, pero en términos bíblicos, aún en inglés, hay 2 palabras para decir humillar, y una que significa transliteralmente, se podría traducir humildar. En otras palabras, Dios quiere hacernos personas humildes. Dios quiere hacernos personas que dependamos de Él. Así que Dios dice, yo te llevé por el desierto para afligirte, literalmente humillarte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. En otras palabras, Moisés está diciendo, la razón por la cual Dios nos llevó por el desierto era para ofrecernos una transformación en nuestras vidas. Y si hay un tiempo cuando Dios está usando para traer transformación en nuestras vidas, es el tiempo de hoy que estamos pasando. Y sabes, de la misma manera como el pueblo de Israel pasó por ese desierto, esta pandemia es una oportunidad para menguar en nuestra autosuficiencia y crecer en nuestra dependencia con Dios. Quiero darte un par de ejemplos en Números 11, de cómo esto puede tomar lugar, particularmente en esta serie que estamos pasando, de cómo podemos traer nuestras quejas delante de Dios. Hay 2 tipos de quejas en este pasaje que te estoy dando en Números 11. Uno
es un ejemplo a imitar, el otro es un ejemplo a no imitar. Así como cuando decía tu mamá, no seas como fulanito, así este versículo nos está diciendo, este pasaje, no imiten el comportamiento de este grupo. Así que comencemos con el grupo que no debemos imitar cuando se trata de quejarnos, la nación de Israel. En Números 11, versículo 4 en adelante, dice que al populacho que iba con ellos, con la nación de Israel, les vino un apetito voraz. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? Les dio ganas de comer guachinango en el mero desierto. Y dicen, también comíamos pepinos y melones y puerros, que es un tipo de hierba que abunda mucho en el Medio Oriente, cebollas y ajos. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná. Ahora, esto que ellos están haciendo es lo que llamamos murmurar contra Dios. Y la raíz de la murmuración, cuando tú miras abajo de esas quejas contra Dios, lo que tú descubres es la raíz de amargura y de incredulidad en contra de la palabra de Dios. Ellos están declarando, no podemos y no vamos a confiar en Dios. Y el texto es claro, esto es exactamente lo que está pasando. En el versículo 1 comienza diciendo, un día el pueblo se quejó. Y luego en el versículo 20 el Señor declara que la queja contra Dios revela esto, que ellos han despreciado al Señor que está en medio de ellos. En su corazón ellos despreciaron al Señor y su palabra. Eso es la raíz de esa queja. Si tú vas al Salmo 78, versículo 18, que está mirando hacia atrás a estos eventos en el desierto, el autor de este salmo nos dice que el pueblo de Israel puso a Dios a prueba y le exigieron comida a su antojo. Murmuraron contra Dios y aún dijeron, ¿podrá Dios tendernos una mesa en el desierto? La respuesta a ellos era que no creían en Dios. El versículo 22 lo dice claramente, hace un resumen del corazón del problema, que es verdaderamente el problema del corazón. Era algo que ellos traían aquí. Mira lo que dice el versículo 22 del Salmo 78. Porque no confiaron en Dios, ni creyeron que Él los salvaría. Puedes notar ahí que es el problema del corazón. No creían la palabra de Dios. No creían que Él los salvaría. Y por cierto, esta no es la primera vez que ellos rehúsan creer a Dios. Es algo que ellos traían desde que salieron de Egipto. Si tú regresas a Éxodo 14, a Éxodo 15, a Éxodo 16 y a Éxodo 17, puedes ver un patrón. En Éxodo 14, la nación de Israel sale de Egipto, pero cuando llega el momento de cruzar el Mar Rojo, ellos miran al faraón y su ejército tras ellos y ellos comienzan a declarar que van a morir porque Dios los trajo aquí para ser matados a filo de espada. Y Moisés tiene que recordarles, no, Dios es fiel a su promesa, miren la salvación del Señor. Y luego en el capítulo 15 se quejan que no hay agua, se quejan contra Dios y dijeron, Dios nos trajo a morir de sed en este desierto y Dios provee para ellos. En Éxodo 16 ellos tienen hambre y ellos dicen, Dios nos trajo aquí para matarnos de hambre. Y Moisés les recuerda, no, Dios es bueno y es fiel a sus promesas. Miren cómo Dios va a proveer y Dios provee el maná. En Éxodo 17, una vez más, no tienen agua. Y en esta ocasión, una vez más, ellos dicen, Dios nos trajo aquí para matarnos de hambre. Y Moisés tiene que recordarles que no es así, que Dios va a proveer para ellos. Es un patrón en donde ellos rehúsan creer a Dios. Este es el camino que tenemos que evitar a toda costa, quejarnos de Dios. Es una queja que rehúsa creer en las promesas de Dios. En vez de eso, se nos invita a que caminemos, que recorramos el camino en donde podemos traer nuestras quejas a Dios. No quejarnos de Dios, sino quejarnos ante Dios. Y una herramienta que ha sido muy útil para mi vida son los salmos de lamento.
Esto que hemos visto, hay un ritmo en estos salmos y lo primero que vemos es que los salmos de lamento es una invitación a venir ante Dios en oración, a venir abiertamente ante Él. Y una de las cosas que nos invita es a traer nuestras cargas, nuestras quejas, todo lo que tenemos en nuestras vidas, traerlos ante Dios. No correr de Dios, sino correr hacia Dios. Y el otro ejemplo que vemos, el ejemplo que se nos dice no imitar es el pueblo de Israel. El ejemplo que se nos llama a imitar ahora es a Moisés. Moisés, cuando escucha que la gente se queja, es mucho peso para él como líder. La gente se está quejando de su liderazgo, de por qué tenemos que hacer caso a Moisés. Más adelante en el capítulo 11, ahora van a ser sus propios hermanos que se quejan de él. Bueno, es tanto peso para Moisés que comienza a hacer preguntas a Dios, preguntas honestas. Y al final, él resume en una oración tan sencilla que podemos hacer todos. Él dice en el versículo 14 de Números 11, yo solo no puedo con todo este pueblo. Es una carga demasiado pesada para mí. Una oración que tú y yo podemos hacer ante Dios en momentos de angustia, en momentos de frustración, en momentos de soledad, es simplemente esto. Señor, ya no aguanto. Dios, ya no soporto. Y es aquí donde podemos venir ante Dios con este tipo de oraciones, si nos sentimos cansados, si nos sentimos desanimados, si nos sentimos frustrados, confundidos, atacados, enojados, deprimidos, solos y muchas veces lejos de Dios. El salmista ora en muchos lugares en los salmos, Señor, ¿por qué te alejas? ¿Por qué no respondes? Dios, ¿dónde estás? Otra de las oraciones que los salmistas o el salmista hace mucho es la oración, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a mis enemigos a reírse de mí? ¿Hasta cuándo va a seguir esta situación? ¿Hasta cuándo vas a responder? Es una invitación a venir honestamente ante Dios y traer nuestras quejas, nuestras cargas ante Dios, porque esto revela que nosotros confiamos en Dios. Dios no quiere que nos guardemos todas estas cosas, que pretendamos que todo está bien. No, Dios quiere que vengamos ante Él y traigamos ante Él nuestras cargas, porque Él cuidará de nosotros. Honestamente, las oraciones de los salmos de lamento son oraciones de desesperación. Muchas veces el salmista, en algunas ocasiones, usa la analogía de ahogarse bajo el agua, de que ya no puede más con esto, que siente que está ahogando, que ya ni siquiera puede respirar. Son oraciones de desesperación. Básicamente, las oraciones de lamento, cuando traemos ante Él nuestra queja, son oraciones que dicen, oh Señor, te necesito. En este mismo instante necesito que me ayudes. Una vez más te recuerdo que así como el pueblo de Israel pasó por el desierto, así ahora por esta pandemia que estamos pasando es una oportunidad para menguar en nuestra dependencia de nosotros mismos, en nuestros propios recursos y crecer en nuestra dependencia total de Dios y ver cómo Dios va a proveer, ver cómo Dios va a abrir puertas, ver cómo Dios va a cuidar de nosotros. Sabes, una de las cosas que me anima en la palabra de Dios es ver cómo esta pandemia Dios la está usando y la seguirá usando para moldear a su iglesia para sus propósitos. En Hebreos 12, versículo 10 se nos declara, en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. ¿Sabes? Dios está usando este tiempo de pruebas, este tiempo de disciplina para nosotros, para moldearnos, para que compartamos en su santidad, para que nosotros podamos enfocarnos una vez más en Dios y muchos de nosotros volver nuestro corazón
a Dios. Posiblemente algunos de ustedes estaban alejados de Dios y ahora esto lo ha hecho recapacitar y regresar a los caminos de Dios. Damos gracias a Dios por esto. Para otros de nosotros ha sido como un llamado a despertarnos de cómo nosotros estábamos caminando, algunos simplemente caminando por caminar en los caminos de Dios sin darle importancia a Dios y su palabra. Para otros es un tiempo simplemente de enfocarnos aún más, de crecer, de dejar que Dios continúe produciendo en nosotros más y más fruto. Es cierto que esto no es nada fácil y es por eso que Dios nos da estos salmos de lamentos para poder procesar lo que estamos pasando. La invitación es para que tú vengas ante Dios, ¿sabes? Nosotros que somos hijos de Dios tenemos esta confianza y esta convicción que Dios no desperdicia absolutamente nada, que Dios está usando esto para atraernos hacia Él. Y es mi oración que después que pase esto, porque va a pasar, después que pase esto, que no regresemos a cómo era la vida antes. Mi oración es que no regresemos a cómo era la vida antes, sino que regresemos valorando más la vida, pero sobre todas las cosas, amando más a Dios y amando más a nuestro prójimo y compartiendo este mensaje precioso de salvación alrededor del mundo. Quiero orar por ti en este momento. Padre, te agradezco por tu palabra que nos da ejemplos de cómo caminar en esta vida y ejemplos que tenemos que evitar para no caer en esos mismos errores. Señor, te pido por las personas que están escuchando este mensaje, que están viendo, Señor, a través de su computadora, de su teléfono celular, que tú bendigas sus vidas, Señor, que tú los continúes atrayendo hacia ti. Padre, es cierto que no hay ninguna disciplina que parezca placentera en el momento, pero sabemos, Señor, que tu disciplina, como tus hijos que somos, Señor, va a producir un fruto, Señor, que solamente tú lo puedes producir. Permite que nuestros corazones, Señor, sean corazones dispuestos a ser moldeados y no corazones llenos de incredulidad y rechazo hacia ti. Señor, continúa trabajando en nuestras vidas. Queremos menguar para que tú crezcas más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Hasta la próxima.